todo un prodigio, incluso superó todas las expectativas que teníamos sobre él. La voz de unos hombres fue la que se escuchó, ambos observaban a un joven pelipunta. Sus ojos eran plateados y brillantes al igual que su cabello, su mirada era serena y no mostraba algún tipo de expresión existente, inerte como si de un cuerpo sin vida alguna se tratase. El niño estaba frente a otros solo separados por una mesita, que ostentaba un juego de ajedrez que llevaba ya tiempo siendo jugado por ambos infantes. A su alrededor solo un espacio completamente en blanco se veía, una habitación tan vacía como la poca expresión de ambos jóvenes, quienes eran considerados los mejores de esta generación. Desde la distancia una niña con el cabello similar al otro, observaba la partida de ajedrez que se llevaba en esa pequeña sala blanca, aunque sus ojos solo atrapaban la imagen de aquel joven de cabello plateado al igual que el suyo, era interesante hasta cierto punto, incluso su peinado era algo peculiar, pues parecía y desafiaba la gravedad misma. ¿Quién es él? Curiosa la pequeña infante preguntó, no despegó la vista de aquel niño, quien en ningún momento volteó a verla, tampoco parecía que veía a las personas que les rodeaba, parecía ignorar todo su alrededor como si no importase en lo más mínimo. Si no mal recuerdo, él se llama Son Goku. Un hombre mayor fue quien le contestó, él estaba parado justo al lado de la pequeña infante. Son Goku, la niña dijo, su curiosidad era completamente puesta en aquel niño. Hace tiempo, una madre dio a luz y murió poco después. Siendo apenas un bebé el Dr. Ayanokuji se hizo cargo de él, y al igual que su hijo Kiyotaka Ayanokuji a los dos los trasladaron aquí. La habitación blanca existe para reformar al ser humano perfecto, pero el que muestra más talento de ellos es él, el hombre continuó hablando, refiriéndose al peliplata. La niña por su parte sintió mucho más interés por aquello. Aunque, la verdad siento lástima por ellos. ¿Por qué? La pequeña preguntó, despegó la mirada de aquel ventanal y la dirigió al hombre. Ellos llevan en esta institución prácticamente desde que nacieron, no conocen el mundo exterior, ni mucho menos muestran el comportamiento de un niño de su edad, este proyecto fue el que los convirtieron de esta forma, sin desprender emoción, sin mostrar alegría, tristeza, felicidad. Son como cascarones vacíos, un cuerpo sin alma, con melancolía presente el hombre dijo, la niña al notarlo de aquella forma tomó su mano, quería comprenderlo pero su inmadurez no le permitía entender con claridad lo que exactamente le quería decir, aunque por la forma en la que habló sabía bien que no era algo bueno lo que hacían con esos niños. Heridas de un pasado lejano. Capítulo 1. 새하얀 별빛이 눈물을 감싸요. 따뜻한 바람에 눈물이 내려요. 그대
La luz del sol se encontraba a su máximo resplandor, esto mismo dando a indicar que el mediodía se llevaba a cabo en aquella ciudad, bañando con aquella intensa luz que cubría por doquier al igual que siempre, con un tenue viento que hacía mecer las hojas de los árboles cercanos. Si están de acuerdo. Quisiera hacerles una pregunta. Un peli plateado sentado en uno de los asientos del autobús habló en sus pensamientos, mientras su mirada se perdía al frente, carente de cualquier expresión existente. Los humanos de verdad son iguales. Todas las personas se la pasan hablando continuamente de igualdad, alguien dijo. El cielo no ha creado a ningún hombre superior o inferior a otro, pero la cita no termina ahí. Dice que somos iguales al nacer, pero entonces surgen diferencias, esto es resultado de los esfuerzos académicos o la falta de ellos. Como sea que se interprete, los humanos son capaces de pensar en sí mismos. Es posible que la igualdad sea un falso concepto, pero la desigualdad sigue siendo un tema difícil de aceptar. Continuó indagando en sus pensamientos, parecía que él solo se había resuelto la pregunta que él mismo se había hecho. Oye, ¿podrías darle tu asiento? Es un asiento especial y reservado, por eso deberías dejar que la señora se siente. La voz de una mujer se escuchó en aquel autobús, y esto por momentos pudo captar la atención del chico, quien solo volteó a verla. Era una chica tal cual lo había imaginado, quien la misma tenía una señora de avanzada edad al lado suyo. Escúchame bien, chica linda, aunque sea un asiento prioritario, ninguna ley me obliga a dejarlo. Solamente quieres que le ceda porque soy joven, únicamente son tonterías. Aunque sea joven, pararme consume más energía que sentarme, porque tendría que hacer algo que no me daría ningún beneficio. En claro desacuerdo, el chico rubio que se encontraba en ese lugar habló. Podía notarse claramente su carácter altanero y confiado en él. Pero ayudarías a la sociedad con tu loable acción. Claramente decidida, ella continuó su cometido, tratando de alguna forma hacerle cambiar de parecer. Además, la señora parece estar cansada. Continuó hablando, claro estaba que no se rendiría. No me interesa contribuir a la sociedad, el pelirrubio le contestó, para luego acomodarse un poco el cabello. Y además, ¿qué hay de los otros pasajeros, que van cómodamente sentados? La diferencia entre un asiento prioritario y otro me parece absurda e incluso injusta. Brindando su opinión, el rubio habló, denotando la tranquilidad en cada palabra que salía de su boca. No pasa nada, yo estoy bien, jovencita. Tratando de hacer que la chica desistese de su cometido, la anciana tomó la palabra. Sin embargo, ella de ninguna forma podría dejarlo de esa forma, y solo dio un vistazo a sus alrededores por unos cuantos segundos. Disculpen. ¿Alguien quisiera cederle su asiento a esta anciana, por favor? Alzando levemente la voz para que todos las escuchasen, ella habló, tratando de encontrar a alguien que sea tan gentil de ceder. Todo esto fue observado por el pelipunta, quien no cambió su expresión en lo más mínimo. Un suspiro fue el que salió de su boca, y sin decir alguna palabra observaba. Luego de unos segundos volteó su mirada hacia un costado derecho, y ahí pudo observar a una chica quien parecía de su misma edad, que leía un libro sin prestar la más mínima atención a lo que acontecía. Un segundo suspiro salió de su boca, simplemente se levantó de su lugar. Aquí hay uno. Con una voz aburrida y casi apagada habló, llamando la atención de la chica y la anciana a su vez. Muchas gracias. Con una sutil sonrisa, la chica fue agradecida por su caballerosismo, y él, sin decir palabra alguna, solo se mantuvo ahí de pie esperando a llegar a su destino. No obstante, esto hizo que la chica que leía su libro levantase la mirada por unos cuantos segundos, apreciando la figura de aquel chico quien se encontraba parado. Sus ojos lo detallaron y pudo notar que no había nada interesante en él, o al menos así parecía aparentarlo, aunque la forma de su cabello era algo extraña. Los minutos habían transcurrido como si tan solo fuesen unos cuantos segundos, y el joven finalmente había llegado a su destino. Y sin más decidió bajarse de aquel autobús, que segundos después siguió su curso. A su frente se encontraba una gran entrada hacia un lugar, el cual sin lugar a dudas su nueva preparatoria a partir de ese momento.
No creí que fuera tan grande, bueno, es la primera vez que veo una escuela en sí. Así que supongo que debería de ser algo normal, el chico indagó en sus pensamientos, aún observando las tantas instalaciones que podían mostrarse desde la entrada. La Preparatoria Metropolitana de Educación Avanzada. Establecida por el gobierno japonés, construida para educar a los jóvenes, que serán el gran futuro del país. Cuenta con una tasa de empleo y admisiones al 100%, y con métodos de enseñanza hechos por el Estado, y que no estima esfuerzos en buscar el futuro deseado del país. Todo esto lo analizó en su cabeza, mientras observaba detenidamente, pero el claro desinterés en sus ojos no desapareció. Oye, la voz de una mujer le sacó de sus pensamientos, y al volverse ahí le vio. Era la misma chica del autobús que vio leyendo su libro. Al principio se preguntó si era él quien le dirigió la palabra, pero no demostró algún tipo de emoción. ¿Qué pasa? Él indagó, no parecía prestarle tanta atención. Vi que te me quedaste viendo en el autobús, ¿por qué? Como si le reclamase, ella le cuestionó, una mirada de enojo parecía ostentar en su rostro, aunque más bien parecía neutra. Perdón. Pero parecía que no querías ceder tu asiento a esa señora. Yo no soy como tú, solo converse mi asiento por mi simple convicción. ¿Y eso no es peor? Se preguntó a sí mismo el peli plateado observándola aburridamente. Si no querías nada, adiós. De una manera poco apática la chica se dio media vuelta y se retiró. Todo mientras era observada por el chico, quien no parecía estar interesado en detenerla y simplemente dejó que se fuese por su camino para ahorrarse problemas, pues no parecía el tipo de persona sociable como tantas veces leyó en tantos libros. Suspiro y observo de nueva cuenta la entrada hacia la escuela. Parecía que esto sería más interesante de lo que creyó y sin más se adentró a las instalaciones, a paso tranquilo y calmado, relajado. Sin embargo, aquí es donde su historia académica comenzaría, muchos retos tendría que superar y eso era más que bien sabido para él, pero, con tal de no volver a aquel lugar del que tanto le costó salir, protegería con todas sus fuerzas estos 3 años que estaría en ese lugar.